un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y celebraremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y llenos de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Señor, te damos gracias por permitirnos alabarte, adorarte, Señor, que esas alabanzas verdaderamente lleguen como un olor fragante ante ti, Señor.
Prepara nuestros corazones, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo prepare ese corazón y que esta palabra, Señor, pues no solo sea una enseñanza más, Señor, sino que sea una parte de nuestra vida, que podamos agarrarla como nuestra enseñanza para poder caminar tras de ti, Señor, para poder ser a imagen tuya, Señor. Que podamos entender esta revelación de estos misterios que tú has revelado, Señor, a través de estas parábolas que vamos a ver, Señor, que podamos realmente entender, Señor, cuál es el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Se trata de ti, Señor Jesús. Respalda esta palabra, Señor, abre nuestro entendimiento, que no haya distractores, Señor, y que esta palabra no quede solo en nuestra mente, sino que quede en nuestro corazón grabada con cincel, con punta de diamante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, abrimos nuestras Biblias. Hoy vamos a ver el capítulo de Mateo 13. Mateo 13. El tema, el Señor Jesús habla del reino en parábolas. Este tema es conocido como las parábolas del reino. Hoy veremos la parábola de las tierras. Vamos a ver este capítulo 13. Es una nueva etapa, una nueva perspectiva. Y vamos a leer primero vamos a ver del 1 al 23, pero vamos a leer los primeros 3 versículos. Vamos a dividir el 3. Dice Mateo 13, 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas. Antes de dar inicio a esta interpretación, vamos a dar un recordatorio para poder comprender lo que el Señor Jesús ha enseñado durante este tiempo y podamos comprender este nuevo capítulo, porque tenemos que darle un repaso a todo ello para poder entender qué es lo que estaba pasando, para poder entender esta nueva perspectiva, esta nueva etapa, ¿no? Recordamos que el Señor Jesús en Mateo 1 es presentado como el Rey, como el Hijo de Dios, como ese Mesías que venía, como el heredero legítimo del trono de David, y es mostrado como el que debía de reinar, porque él estaba en la línea mesiánica, ¿no? Él, de hecho, dijimos la semana pasada que era el hijo, o sea, es el hijo de David, ¿no? En el capítulo 2 vemos que su derecho a reinar fue afirmado por estos magos. ¿Se acuerdan? Estos magos que eran los sabios, fueron guiados ellos por la palabra profética, fueron guiados ellos por el Espíritu de Dios, y ellos fueron guiados a confirmar que él era el rey. En el capítulo 3, esto es afirmado con el testimonio de Juan el Bautista. Vemos como Juan el precursor, que fue señalado o ordenado por el rey, empieza él a confirmar todo esto, a dar testimonio de ello. En el capítulo 4, de una manera diferente, porque vemos que es una batalla totalmente fuerte espiritual, vemos que es certificado. ¿Qué es certificado? Así como cuando sellan algo y dicen esto pasó, ¿no? Es certificado con el conflicto que tuvo con Satanás, ¿no? Y el hecho mismo de que el Señor Jesús venció a Satanás es un testimonio claro de que el Señor Jesús era y es el Rey, ¿no? Porque solo el Rey de Dios podía vencer a Satanás. En el capítulo 5, 6 y 7, el Señor Jesús nos habla del Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Habla como un rey y enseña sobre los principios de su reino. En el capítulo 8 al 10 se muestran las credenciales del rey. ¿Cuáles son estas credenciales? El hecho de que Jesús hizo sanidades, hizo milagros, dio señales, ¿no? Aquí vemos que en esos 3 capítulos del 8 al 10 está lleno de sanidades, lleno de milagros, y junto con esta etapa de estas credenciales llenos de milagros y sanidades, empieza también un rechazo hacia el rey. Y entre mayor es la evidencia de que el Señor Jesús era el rey, mayor es el rechazo que muestra el pueblo de Israel, ¿no? Vemos una ceguera muy profunda de este pueblo de Israel. Y finalmente vamos al capítulo 11, donde el Señor Jesús es rechazado como rey. A consecuencia, ¿qué pasa? Que el Señor Jesús denuncia a esta nación pecaminosa de Israel por rechazarlo y les promete un juicio severo, ¿no?
cerrando el capítulo 11 viene un mensaje de luz. Terminando esto vemos que hay un mensaje de luz, ese mensaje de gracia, una invitación donde dice en Mateo 11, 28 30, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar, ¿no? Entonces cuando llegamos al capítulo 12, el rechazo del Mesías como que llega a su clímax, pero también viene el juicio para ellos, el clímax de ello, ¿no? Ellos acusan al Señor Jesús de ser satánico, por eso Él pronuncia un juicio severo contra ellos. Entonces, al mismo tiempo de que el Señor está pronunciando un juicio severo contra ellos, también vemos que extiende gracia diciendo que al que hiciera la voluntad del Padre, o sea, de su Padre que está en los cielos, al que hiciera la voluntad de Dios, ese iba a ser su hermano, su hermana o su madre, ¿no? Entonces, el que oyera este mensaje de Cristo, ese sería parte de su reinado, ese sería parte de su familia. Recordemos que el Padre, en el tiempo cuando estaba Juan el Bautista bautizando, Él confirmó desde el cielo, dijo que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y a Él oíd, ¿no? O sea, que estaba diciendo que el que reconociera a su Hijo como Hijo de Dios, el que creyera en Él, el que creyera y escuchara su mensaje, ese iba a tener una relación íntima con Jesucristo. Entonces se probó en todo esto que Jesús era el Rey, se probó que Jesús vino a traer el reino, ¿no? Pero el pueblo que hizo lo rechazó. Rechazó al Rey, rechazó al reino. Estuvieron ellos esperando durante muchos siglos la venida del Mesías y lo tuvieron ante sus ojos, lo tuvieron frente a sus narices. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque tenían una ceguera espiritual muy profunda, porque tenían un corazón muy duro, ¿no? Y por eso esa generación vimos la semana pasada que ellos iban a perecer y perecieron en el año 70, ¿se acuerdan? En este capítulo 13 entramos a una nueva etapa, una nueva perspectiva, se puede decir una nueva dimensión. El Señor Jesús vino a traer el reino a esta tierra, empezando con esta nación de Israel, pero fue rechazado. Rechazaron al rey, rechazaron al reino, así que el Señor Jesús va a explicar por qué el reino no se estableció en su primera venida, va a explicar por qué se pospuso para su regreso. Cuando estos escribas y los fariseos pidieron señal, recuerden que el Señor les respondió que les iba a presentar la de Jonás, la señal de Jonás. La experiencia de Jonás había sido una señal ilustrativa de su resurrección y pues ellos iban a verlo cumplido en el tiempo después de que Jesús muriera. Entonces surge una pregunta, ¿qué sucedería entre ese lapso, entre el intervalo comprendido entre los sufrimientos de Jesús y su gloria? ¿Qué iba a pasar? ¿Por qué no se estableció el reino? ¿Qué pasó con el reino? Y aunque vemos que fue revelado después de la muerte y resurrección de Cristo, de hecho no podía haber una iglesia hasta que Cristo muriera y resucitara, porque lo dice Efesios, siguen apuntarlo, Efesios 5:25, dice que Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces estas parábolas van a revelar qué va a ocurrir entre ese momento del rechazo de Cristo y el tiempo de su regreso a esta tierra como rey. Entonces vamos a ver lo que es la respuesta de qué sucedió con el reino a Dios. Con esas parábolas nuestro Señor va a abarcar la totalidad del periodo entre aquel rechazo por parte de Israel y su regreso a la tierra para establecer su reino. Entonces, un punto muy importante, el reino de Dios no puede venir hasta que la nación de Israel, reciba al Señor como rey. Si ellos no lo reciben, el Señor no puede venir. Entonces, esto va a ser en su tiempo, en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo? Pues en su segunda venida, Él sabe cuándo. Entonces, el reino, vamos a darle un pequeño resumen, ¿no? El reino vino y fue rechazado el Señor Jesús. Él predicó arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Juan el Bautista, su precursor, predicó lo mismo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Los discípulos predicaron en Mateo 10:7, el reino de Dios se ha acercado. Se predicó el reino muchas veces y el pueblo dijo no al rey, el pueblo dijo no al reino. Entonces por eso se pospuso el reino de Dios hasta su segunda venida. Parte de lo que estamos hablando, Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando el Señor esté viniendo, obviamente se va a abrir una fuente de salvación a la línea de Israel, al pueblo de Israel, a la nación de Israel, y esta nación va a ser regenerada, va a ser redimida.
Pero ¿qué sucede entre este paréntesis? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Y la respuesta nos la da el capítulo 13, que es ese tema muy importante. Así que vamos a ver cómo comienza nuestro texto y empecemos a darle interpretación, ¿no? Dice que entrando él en la barca se sentó. O sea, de acuerdo a las circunstancias, el Señor Jesús usaba un barco como su púlpito, ¿no? O sea, esto le daba un lugar para hablar alejado de la presión de las multitudes, y esta posición pues podría ser de beneficio para que se escuchara, para que sea acústica, ¿no? Para que se escuchara mejor. Cuando el Señor Jesús enseñaba desde la barca, seguramente era algo novedoso para muchos. O sea, podemos imaginar a algún crítico diciendo, tú no puedes hacer eso. O sea, el enseñar las Escrituras pertenece a hacerlo en los lugares que están destinados, como las sinagogas, ¿no? El templo, ¿no? Para ellos era como una falta de respeto a Dios el enseñar en esos lugares. Pero también pudieron haber otros puntos para muchos que decían, oye, hay consecuencias por predicar fuera de este lugar, tal vez su salud, tal vez la humedad, tal vez los mosquitos, tal vez alguien se podía ahogar, ¿no? Pero el Señor Jesús sabía que el enseñar desde ese lugar se adaptaba a sus propósitos, ¿no? Pero ¿por qué el Señor Jesús enseñaba en ese lugar? Porque las puertas de las sinagogas ya se les habían cerrado, ¿no? Ya le habían prácticamente hecho totalmente a un lado del Señor. Entonces él no se detuvo, él siguió predicando, él prácticamente lleva a un lugar abierto la predicación, el templo, y enseña a los hombres en las calles, en las aldeas donde él estaba, ¿no? En las carreteras, a la orilla del lago, en sus propias casas donde se podía. Él extiende prácticamente el templo a esos lugares, ¿no? Entonces vemos que el maestro se sentó y la multitud estaba en la playa de pie, dice, ¿no? Decía este predicador Spurgeon que tendríamos a menos personas durmiendo en las congregaciones, o sea, en las iglesias, si esta estructura aún se siguiera empleando hoy día, ¿no? O sea, que predicarse en otros lugares, ¿no? Como la barca o en otros lugares. Dice acá que les habló muchas cosas, pero dice que las habló por medio de parábolas. La palabra parábola significa lanzar al lado de. ¿Qué significa esto? Que es una historia lanzado al lado de la verdad, como para dar un mejor entendimiento, ¿okay? Las parábolas han sido llamadas historias terrenales con un significado celestial. O sea, ¿qué significa esto? Que esto traía doble ventaja para el oyente. Primero, porque trabajaba su memoria. ¿Y por qué decimos que trabajaba su memoria? Porque los seres humanos somos muy aptos, todos, a recordar historias. Cuando nos cuentan una historia, enseguida las recordamos, ¿no? Por tal detalle recordamos la historia. Segundo, porque nos hace trabajar la mente. O sea, ¿por qué la mente? Porque te lleva a querer buscar el significado de lo que has escuchado, de lo que se te ha entregado. Entonces te hace trabajar y buscar ese estudio tal vez de la palabra. Entonces, esto obviamente traía un beneficio. Entendemos que por medio de las parábolas el Señor Jesús ayudaba al pueblo a recibir esa presencia misteriosa del reino en las cosas de la vida. O sea, a través de esos ejemplos comparativos o esas ilustraciones, hacía que las personas pudieran percibir la presencia del reino en su vida, ¿no? Prácticamente la parábola que es una comparación, es una ilustración donde se usan cosas que conoces, que son visibles de la vida, para explicar lo que es invisible y desconocido del reino de Dios, ¿ok? ¿Sí quedó claro? ¿Okay? Entonces, vamos a dar un ejemplo. El pueblo de Galilea en ese tiempo pues entendía de siembra, entendía de tierras, entendía de cosechas, entendía de lluvias, entendía del sol, entendía de la sal, entendía de las flores, entendía de la pesca, o sea, entendía de todo esto, ¿no? Y estas cosas son las que usaba el Señor Jesús como parábola para poder explicarles el reino de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con ese reino de Dios? Que era un misterio, y un misterio es algo escondido. El Señor Jesús lo va a revelar a través de estas parábolas, a través de estas historias, a través de estas ilustraciones, ¿no? El Señor Jesús nos describe una simple historia de un granjero que se encontraba, ¿qué? Sembrando semillas, y solo pocas eran las que cumplían el cometido correctamente. Vamos a seguir nuestra lectura. Dice en Mateo 13:3b, porque lo dividimos en 3, dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó.
y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces vemos que el sembrador, este sembrador representa al Señor, salió a sembrar. O sea, el Señor Jesús hablaba conforme a las costumbres de las personas, según la zona, según el oficio. Unos eran pescadores, otros eran constructores, otros eran agricultores. En este caso vemos que se enfoca en la agricultura, ¿no? En esos tiempos se sembraban las semillas primero y luego se araba en el suelo. Entonces dice que este hombre salió del granero, salió del lugar donde se almacenaban las semillas. O sea, estamos viendo que este hombre era Dios, que dejó su gloria. Salió, dejó su gloria. Dice la palabra que no quiso aferrarse a ello. En Filipenses 2 lo dice. Pues se enfocó en nosotros, se enfocó en venir a salvarnos, se enfocó en servir al Padre, se enfocó en servir a nosotros, se enfocó en mostrarnos su reino. ¿Okay? Entonces este hombre, podemos ilustrar que de su Biblia, prácticamente de la palabra, saca las semillas. ¿Okay? Dice, mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino en pedregales, entre espinos, entre buena tierra. ¿Okay? Entonces esta parábola, o sea, de las semillas, nos muestra 4 diferentes tipos de tierra. 4 tipos diferentes de tierra. Junto al camino, pedregales, entre espinos y la buena tierra. Vemos que son 4. ¿Okay? Dice, junto al camino. Se refiere a ese sendero donde la gente pasa caminando, y por el hecho de estar pasando constantemente, pues obviamente no se podía sembrar allá. ¿Por qué? Porque se vuelve duro. Tanto que estás pase y pase por el mismo camino, queda duro. Ese es junto al camino, ¿no? El paso constante de las personas hace que ese camino quede duro. Pedregales. Es donde la tierra era demasiado así como que delgadita, fina, porque debajo de ella había una superficie rocosa, o sea, habían piedras, ¿no? Entonces en esta tierra con piedras, la semilla sí brota rápidamente por el calor de la tierra, pero la semilla no es capaz de tener una buena raíz por las piedras. Entonces, por causa de estas piedras, obviamente no se enraiza bien, no tiene buena raíz. La tercera es entre espinos. O sea, entre espinos se escribe que la tierra era fértil, ¿no? Y digo demasiado fértil porque los espinos crecen impactantemente, lo hemos visto cómo los espinos crecen, pero el grano también crecería, pero obviamente crece entre ellos, ¿no? Ese es entre espinos. Y luego vemos la cuarta, que es la buena tierra. O sea, describe que la tierra es fértil y no hay hierbas malas, y es una cosecha buena y productiva, y obviamente va a crecer de alguna manera correcta, ¿no? Luego dice acá el Señor, el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, el que quiera tomarlo en serio, tómelo, ¿no? Esto no era un llamado para todos, ¿no? Era un llamado para aquellos que ya habían nacido de nuevo, que ya estaban espiritualmente sensibles a la palabra. A ellos les estaba diciendo. Pero surge una pregunta debido al tipo de enseñanza que estaba dando el Señor Jesús. O sea, ¿por qué el Señor Jesús habló en parábolas? Los discípulos empiezan a decir por qué, o sea, como que no entendían por qué estaba dando ese tipo de enseñanza, ¿no? Entonces en los próximos versículos el Señor Jesús va a explicar a sus discípulos el propósito del por cual enseñaban parábolas. Va a dar la finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Ocultar la verdad de los que no querían escuchar al Espíritu Santo, los que no querían saber nada del Señor, solo estaban allá porque tal vez por los milagros. Dice Mateo 13:10. Continuamos con esa lectura. Dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Entonces vemos que surge la pregunta de los discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No? O sea, los discípulos preguntaron esto por la manera en que el Señor Jesús estaba usando estas parábolas. Aparentemente el uso de estas parábolas tal vez no fue muy fácil, tal vez no fue una ilustración muy clara, tal vez no vieron la verdad espiritual, estaban tal vez durmiendo. Entonces Él les dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. O sea, ¿qué explica el Señor acá? Que usaba las parábolas para que los corazones que rechazaban la verdad, aunque estén escuchando, pero su corazón estaba rechazando la verdad, no se endureciera más. O sea, todavía sí vemos la misericordia de Dios hacia esas personas que no quieren nada con Él. Vemos que, un ejemplo, por ejemplo, el sol tiene la capacidad de derretir una vela, la cera, tiene la capacidad de derretir la cera. Ese mismo sol también tiene la capacidad de hacer duro el barro, ¿no es cierto? Derrite y hace duro, ¿no? Y así sucede con el Evangelio. El Evangelio humilla al corazón, así, al corazón honesto, y lo guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero también puede endurecer el corazón del oyente que es deshonesto, el que no quiere nada, el que tiene un corazón duro, y dejarlo en su camino de perdición, de desobediencia. El Evangelio entonces vemos que podemos ver que pueden ser dos puntos, ¿no? Tanto darle más a la persona que quiere, como endurecer a la persona que no quiere. O sea, realmente puede pasar, se puede decir que cualquiera que tiene sed, a cualquiera que quiere se le va a dar, y al que no se le va a quitar, ¿no? Es lo que estaba diciendo el Señor. Así que estas parábolas pues revelan prácticamente la verdad de aquel, o sea, de aquel que lo desea, pero también puede ocultar la verdad a aquel que no quiere saber nada de ella, ¿okay? Entonces, la idea del Señor Jesús acá es que los que están abiertos y sensibles a la verdad espiritual, aquellos que quieren verdaderamente conocer la verdad, aquellos que de veras ruegan por saber conocer a Dios y conocer su verdad, esos son los que tienen sed, y estos son los que se les va a dar más. En este caso se les estaba dando a conocer a través de las parábolas a ellos, pero los que no querían, a los que no estaban abiertos, a esos que no tienen interés, iban a terminar en una condición peor, porque se les iba a quitar la oportunidad de conocer las verdades, de ver la revelación de ese misterio de Dios, ¿no? Entonces, dice un predicador que la vida siempre es un proceso de obtener más o perder más. Así, por lo tanto, la debilidad como la fuerza dice que siempre aumentan. Entonces dice el Señor Jesús, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. O sea, en ese sentido las parábolas del Señor Jesús era como una manera de presentar el mensaje de Dios, para que los que estaban verdaderamente espiritualmente sensibles pudieran entender, y los que estaban endurecidos solo era como una historia que escuchaban, pero sin condenación adicional por rechazar la palabra. O sea, que las parábolas son un ejemplo de la misericordia de Dios hacia esas personas que tienen un corazón duro. Las parábolas fueron dadas de veras para mostrar misericordia al rechazo del Señor. Y esas parábolas fueron dadas también en el contexto del rechazo de los líderes religiosos. ¿Se acuerdan que lo rechazaban? Así que en este sentido eran ejemplos de la misericordia dada a los que no la merecen. En estos líderes religiosos pues vemos que se cumple la profecía de Isaías, porque el Señor Jesús les habló en esas parábolas, prácticamente se cumplió esta profecía donde decía que oirán sin oír y verán sin ver. El corazón de ese pueblo se ha engrosado, dice la palabra. O sea, ¿qué significa? Que se ha endurecido, que se ha entorpecido, y un corazón engrosado no puede deleitarse en la ley de Dios, no puede agradarse en la ley de Dios. Decía Spurgeon, no ven lo que vieron, ni oyen lo que oyeron. Entre más clara era la enseñanza, menos entendían. Habían venido a ser tan enfermos moralmente y espiritualmente que la única cosa que notarían era el vestido atractivo de la verdad, porque de la verdad en sí ellos no tenían ni gusto ni percepción. Y eso decía este predicador que fue usado mucho por Dios. Pero continuamos con nuestro texto. Dice, bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. O sea, a la luz de esto, los que entendían la parábola del Señor Jesús son bienaventurados. Los que entienden las verdades del Señor Jesús son bienaventurados.
no solo se obtiene el beneficio de la verdad espiritual que está siendo ilustrada, sino también se muestra la medida de la sensibilidad del Espíritu Santo. O sea, ellos están sensibles y perciben lo que es el Espíritu Santo está revelando. Decía Spurgeon otra vez: a ustedes que son bajo la gracia se les hace saber lo que los mejores y más grandes que estaban bajo la ley no podían descubrir. El día más breve en el verano dura más que el día más largo en el invierno, decía este predicador. Entonces vemos que la parábola del sembrador está explicando que cada tierra representa una de 4 respuestas a la palabra del reino. Dice el versículo 18: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produciendo a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, aquí estamos viendo que el Señor está explicando lo que inició, hablando de cómo se sembraba en el camino, da una explicación, da una explicación de las 4 tierras. Entonces vemos cómo también tenemos que ver acá el punto de que los pájaros comen la semilla, algo que tenemos que ver que Satanás y su grupo de demonios representan a estos pájaros. Es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces dice que unos recibieron la palabra con los corazones endurecidos, el malo rápidamente viene, arrebata la palabra sembrada y la palabra no va a tener efecto. ¿Por qué? Porque no penetra, porque es arrebatada rápidamente, ¿no? Entonces ese es el tipo de tierra que cae en el camino, que prácticamente representa que oyen la palabra pero no con entendimiento. ¿Okay? La palabra de Dios debe ser entendida antes de que realmente pueda dar fruto. Una de las obras principales de Satanás es mantener a los hombres en la oscuridad en cuanto a su entendimiento del Evangelio. O sea, no quiere que tengan contacto con la palabra, no quiere que sus mentes tengan contacto con la palabra. Según de Corintios 4:3 nos dice algo muy importante para que podamos entender lo que Satanás quiere hacer. 3 y 4 dicen: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. O sea, Satanás siempre va a estar acechando para estorbar la palabra. Él siempre tiene miedo de que la verdad esté en contacto seco y duro con la mente del ser humano. Por eso hay tantas personas que reciben la palabra, vienen los sermones, pero sus corazones y sus caminos se endurecen. ¿Qué pasa? No causa impresión en ellos, tienen el corazón duro, o sea, de acero, musculoso, si quieres verlo así, y obviamente la disposición, pues son muertas, son sin conciencia. Los pedregales, dice, como una semilla que cae en la tierra, así con muy poca profundidad, ¿no? Sobre estos pedregales, obviamente, ¿qué pasa? Que brota rápidamente, pero después rápidamente se seca y muere. ¿Por qué? Porque no hay raíz, ¿se acuerdan? Y así es como responden algunos a la palabra. Primero vienen con entusiasmo, así muy entusiasmados, muy emocionados, de veras así como prendidos, pero ¿qué pasa? Luego se marchitan. Entonces, explicándolo de otra manera, con otro ejemplo, es como un volcán que saca fuertes erupciones, hasta que de pronto esas fuertes erupciones empiezan a disminuir hasta extinguirse. Entonces así pasa con estas personas. Esta tierra representa a los que reciben con entusiasmo la palabra, pero en su vida no dura mucho. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a soportar la aflicción o la persecución por causa de la palabra. Entre espinos. Ese entre espinos es como las semillas que caen entre los espinos y crecen hasta ser plantas que pronto empiezan a ser ahogadas por ellos mismos, por los mismos espinos, ¿no? Y es así como responden mucho a la palabra, crecen por un tiempo, pero sí son ahogados y parados en su crecimiento espiritual
¿Por qué? Porque hay una competición que hay entre las cosas que no son espirituales. Esta tierra representa el espacio fértil, pero su tierra es demasiado, sí es fértil, ¿no? Pero hace crecer todo tipo de cosas con ellos, y lamentablemente esas cosas son las que ahogan la palabra de Dios. Podemos ver que son las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas que constantemente amenazan a ahogar la palabra de Dios, amenazan a ahogar nuestro crecimiento. Y finalmente vemos la buena tierra, que esa es como la semilla que cae en buena tierra y obviamente trae buena cosecha del grano, y es así como muchos o algunos responden correctamente a esa palabra, y cuál es la evidencia que llevan mucho fruto. Estas personas, esta tierra representa a los que verdaderamente están atentos a la palabra, a los que verdaderamente quieren conocer más del Señor, y obviamente la evidencia es que llevan el fruto en diferentes cantidades. Dice acá a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, ¿qué es esto? No quiere decir que sí puede ser que uno quiera esforzarse y quiera agradar más a Dios, pero a veces también se puede tomar como los dones que Dios te da, ¿no? O sea, qué bueno que te dio el don para poder comprender más y para poder enseñar más, ¿no? Como algunos que llegan a ser pastores, otros que llegan a ser maestros. O sea, ahí se ve el porcentaje también, podríamos tomarlo de esa manera. Entonces, la tierra junto al camino, a veces nosotros no permitimos un espacio a la palabra de Dios en nuestras vidas. Los pedregales, a veces tenemos momentos de entusiasmo de recibir la palabra, pero como que pronto se apaga. La tierra entre espinos, estas preocupaciones que hay en este mundo, las cosas que nos preocupan, tal vez enfermedades, tal vez situaciones económicas, tal vez problemas en nuestra familia, no lo sé, cosas como estas, obviamente, y el engaño de las riquezas amenazan con ahogar la palabra de Dios y nuestro crecimiento. Y la buena tierra, que es la cuarta, la palabra da fruto en nuestras vidas, se ve la evidencia y nos damos cuenta de la diferencia entre la categoría de esas tres tierras con esta cuarta, ¿no? Entonces, no debemos echar la culpa tal vez al sembrador por estas diferentes situaciones, ¿no? Ni a la semilla ni a él, porque obviamente es la misma semilla, es el mismo sembrador, pero la tierra representa nuestro corazón, así que tenemos que tener cuidado de no echarle la culpa, sino que somos nosotros quienes a veces no queremos. Pues la parábola también era un ánimo para los discípulos, tal vez para ellos necesitaban ser motivados, como a veces nosotros como que nos apagamos. ¿Por qué? Porque a veces no vemos el fruto, estamos compartiendo y no vemos el fruto, pero tenemos que tener ese creer en Dios y recordar que, por ejemplo, creo que en Gálatas 6:9 dice que en su tiempo segaremos, pero si no desmayamos. Entonces no debemos caer en desánimo. Tal vez estos discípulos necesitaban ser animados y fueron animados en ese momento por el Señor Jesús. Así que también vemos que pues esas 3/4 partes que no produjeron fruto de esas tierras, o sea, esas personas que no nacieron de nuevo y que no producen fruto, pues obviamente el Señor Jesús ha de sentirlo, ¿no? Dios ha de estar tal vez triste por ello, ¿no? Entonces tenemos que buscar nosotros compartir y dar testimonio a las personas para que pues podamos ganar lo más que se pueda para Cristo. Recuerden que la palabra dice Isaías que entra y no sale vacía, así que nuestros pensamientos no son los de Dios ni nuestros caminos. De que va a haber una cosecha, la va a haber, ¿okay? Un poquito de lo que tenemos que tener cuidado es que a veces pensamos que las iglesias que están creciendo es el fruto, y wow, mira el fruto, están creciendo, son grandes iglesias, pero en las escrituras el árbol grande simboliza un reino mundanal. El árbol grande con aves significa un reino mundanal. Entonces tenemos que tener cuidado de un falso crecimiento, ¿okay? El verdadero pueblo de Dios siempre dice que ha sido una minoría, así podemos comprobar en Lucas 12:32, dice pequeña manada, ¿okay? Lamentablemente. Pero en conclusión de todo esto, el Señor Jesús usaba parábolas. ¿Por qué las usaba? Pues era para ocultar la verdad de los que no querían escuchar al Espíritu Santo, de los que no tienen esa sed por buscar a Dios, por buscar la justicia de Dios.
Y ahora debemos preguntarnos nosotros qué somos, en qué clase de oyentes debemos clasificarnos. O sea, y esa es una bendición, porque si estamos en esa clase de oyentes que solo estamos prendidos por un rato y nos apagamos, o sea, estamos a tiempo, hay vida para de veras clamarle al Señor, que el Espíritu Santo toque nuestras vidas y podamos realmente ser esa tierra fértil donde no hay espinos, donde no hay piedras, donde no está duro el camino, sino ser esa tierra fértil que puede estar al 100, al 100. Entonces esto nos lleva a que podamos autoanalizarnos, a que no olvidemos que hay 3 maneras de oír la palabra, la predicación, y es sin provecho, esas 3 maneras sin provecho, porque la única que tiene provecho es la que cuando uno está de veras buscando a Dios, verdaderamente buscando a Dios. Y una persona puede cambiar naciendo de nuevo, no por sí mismo, sino naciendo de nuevo, no por pedregales, no por donde pasan las personas, no por los espinos, sino por una tierra fértil, teniendo una tierra fértil. Entonces nosotros tenemos el trabajo o la responsabilidad de llevar esa palabra. Tenemos que tener en cuenta que no tenemos la capacidad para convertir a las personas en Cristo, sino que eso es parte del Espíritu Santo, pero sí tenemos la responsabilidad de ser diligentes a llevar este fruto, ¿no? de ser diligentes a llevar esta palabra. Con ello terminamos este tema. Vamos a pararnos para orar. Espero que sea de bendición para nuestras vidas. Pongámonos de pie para orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, esta bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver en qué tierra estamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la bendición y el cuidado que tienes de nosotros, Señor, de que cuando nos estamos saliendo del redil, Señor, tú nos muestras que estamos en un error y tú nos dejas entrar otra vez al redil, Señor. Gracias por cuidar de nosotros, gracias por mostrarnos tu gracia, aún hasta en esas personas que estaban diciendo cosas que no eran verdad de ti, Señor, que tú trabajabas con el mal, Señor. Aún hasta para ellas hubo gracia, Señor, y no quisieron tomarla, Señor. Gracias por esa gracia que extiendes sobre nosotros, Señor, y que podamos ser esas personas que realmente te sirven al 100, Señor, que realmente quieren llevar tu palabra en sus vidas, Señor, dando testimonio de ellos, Señor, con sus actitudes, con sus pensamientos, que seamos esa persona que está siendo semejante a ti, que está siguiendo tu caminar, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos aquí presentes. Bendícenos con que sea respaldada tu palabra, que el Espíritu Santo no solo redarguya, sino que tenga latente todo esto en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y prepara nuestro corazón para alabarte y adorarte con esta última alabanza. Amén. Conocerte,